En el marco de esta Semana Santa, entonces, y en esta iglesia que tiene la gracia de poseer una réplica exacta de la Santa Síndone que se conserva en Turín, desde el año pasado se pudo inaugurar esa muestra que está en el crucero, ¿no? Y que después los invito entonces al terminar la exposición de que puedan pasar, verla, rezar y también junto a eso parte de lo que es el Museo de la Pasión, lo mismo los demás días de la Semana Santa. Hace 2000 años, cuando San Juan entró en el sepulcro, según sus propias palabras que leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 8, vio y creyó. Creyó en la resurrección, como expresa él mismo. Él dirá, porque hasta entonces no había comprendido que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que vio? Lo que vio es la síndone, o sábana santa, como también la llamamos, el lienzo de lino que envolvió el cuerpo del Señor al ser sepultado. No vio la imagen que nosotros observamos ahora, porque ésta estaba del lado interior. De todos modos, pensó con lo que veía y creyó en la resurrección. Si hubiera mirado la sábana también por el lado interior, lo que habrá hecho después frecuentemente, ¿no?, también habría visto la imagen que nosotros vemos. Y por lo tanto, entonces, además de la resurrección, seguramente habría pasado ante su corazón toda la pasión de la que él había sido testigo privilegiado. Vamos a tratar de reconstruir los datos de la sepultura de Jesús, entonces, porque creo que es sumamente importante. San Lucas dice que nuestro Señor fue envuelto en una síndone, Lucas 23:53, es decir, una sábana rica de lino. Después de descolgarle, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Además, en su cabeza llevaba un sudario, dice San Juan, y el sudario que cubrió su cabeza. Probablemente sujetaba la mandíbula para que la boca no quedara abierta. Así nosotros sabemos que lo llevaba Lázaro. San Juan en el capítulo 11, relatando la resurrección de Lázaro, dice, atado alrededor del rostro un sudarium. No debe descartarse también que el cuerpo estuviera atado con vendas o fajas, que en griego se dice keirías, que sujetarían la síndone al cadáver a la altura probablemente de los hombros, si es que lo tenía, y de los pies. No se mencionan en el relato del entierro de Jesús, pero sí en el de Lázaro. Dice San Juan, salió el muerto, Lázaro, ¿no?, atado de pies y manos con vendas, keiríais. Al referirse después a Pedro, el relato, entra Juan al sepulcro y entra Pedro, dice San Lucas, Pedro se levantó y corrió al sepulcro y asomándose vio solo los lienzos. En griego aquí la palabra usada es taozonia, o sea, todo lo anterior, todo lo que mencioné antes, ¿no? La síndone, con ese nombre que le da San Juan, las vendas y las tenía y el sudario. Todo ese conjunto es llamado con este nombre más genérico taozonia. En griego, ozonion se deriva de ozone, que significa, según Strong, un famoso biblista, tela de lino, lienzo, tugi, otro más, lienzo grande, vain, dice, primariamente denotaba esta palabra un lino fino, más tarde un lienzo. Swanson, por su parte, dice que es una sábana de lino. Por eso San Juan dice que lo envolvieron ozoniois, en paños, ¿no? Ciertamente Jesús no fue envuelto en vendas como las momias egipcias, sino en una síndone, palabra que usa expresamente San Lucas. De ahí que San Jerónimo, cuando traduce la Biblia, en esa versión que se llama la Vulgata, traduce correctamente al latín lo que ve Pedro como linteamina, es decir, lienzos, ropa de lienzo, tela, ¿no?
Juan dice, acá tomo la traducción de la Biblia de Jerusalén, lo siguiente: llega también Simón Pedro, siguiéndole a Juan, que iba primero, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Notemos esta última expresión, que en griego es como lo tienen ahí en pantalla, eis gena topon, y que ha recibido diversas traducciones que crean cierta confusión. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la del padre Bober, la de Evaristo Nieto, dice plegado en un lugar aparte. La del padre Nácar dice envuelto aparte. La de Straubinger, la de Alonso Jekyll, en lugar aparte. La de Navarra, en un sitio. Como ha estudiado muy bien el famoso profesor de griego, padre Miguel Balaguer, autor de muchas obras, entre ellas varios diccionarios de griego y versiones anotadas de Homero y de otros clásicos griegos como Sófocles, estas traducciones no tienen en cuenta el hebraísmo que está detrás. Juan pensaba en hebreo y escribía en griego, ¿no? Son traducciones lo que hace él. En su estudio del padre Balaguer, La prueba de la resurrección, es el análisis de este texto que estamos comentando, que es del año 1966, él muestra cómo esta expresión, si quisiera decir lo que las versiones vulgares traducen, que acabo de leer las más conocidas, si quisiera decir eso implicaría un error gramatical innecesario y que además Juan nunca emplea en ningún otro lugar de sus escritos. Así, si nosotros traducimos esta expresión por ese giro impreciso, que algunas lo usan, ¿no?, de las que leí recién, en un lugar, la expresión choca con la precisión con la que Juan describe lo que ve como testigo sepulcral. De todo da detalles y de esto, que es lo más importante, estaría diciendo algo sumamente confuso, ambiguo. Si en cambio, esto es, si decimos en un lugar, si ponemos, como otras de las traducciones que leí, en otro lugar, es un contrasentido, porque nos obligaría a pensar que estaba fuera del sepulcro y no dentro. De ahí que algunos, viendo justamente este problema de la traducción, pongan, como también leí en alguna de las versiones que dije, plegado aparte, lo cual tiene una contra tremenda. No está en el texto. Esa frase no aparece en el texto griego. Por eso, Balaguer sostiene que Juan, con esa expresión heis, la segunda de las palabras, heis, traduce literalmente el verbo, el hebreo ead, que es el numeral 1, que admite también la idea de identidad y que muchas veces se traduce en la Biblia incluso como mismo. Y así lo encontramos, por ejemplo, en el Génesis. Cuando se habla de la creación del mar, Dios manda que las aguas se acumulen, eis tropon genan, es decir, en la misma frase que tenemos ahí, es decir, en un mismo lugar, y la llama océano, ¿no? También San Pablo usa como sinónimo esta expresión, gena, de otra, que es autó. Las dos sinónimos, las dos son mismo. Así, por ejemplo, en una frase que conocemos muy bien, cuando dice que tenemos que tener un mismo pensar y un mismo sentir, Filipenses 2:2 de Cristo, ¿no? Un mismo pensar y un mismo sentir, en castellano ponemos mismo y mismo, pero en griego es la primera vez es auto, la segunda es gen, esta palabra, ¿no? En el Eclesiastés, diciendo que todos tenemos un mismo fin, la muerte, dice, todos caminan eis tropon gena, esta frase, al mismo lugar. Por lo tanto, significa mismo, y esta expresión es el mismo lugar. Por eso Balaguer y muchos otros, por ejemplo el padre Carreño Echandía, sostienen que el texto evangélico afirma que Juan vio todo en el mismo lugar. ¿En qué mismo lugar? En el mismo lugar que lo había dejado el viernes por la tarde,
pero sin el cuerpo de Cristo dentro. Es decir, la síndone de alguna manera desinflada. Más o menos así como la vemos aquí. Y eso que habían pasado solamente 36 horas desde que él la había dejado tal cual, pero con el cuerpo de Jesús dentro. Este había desaparecido, pero no como desaparece un cuerpo robado, que se tiran las vendas, se habría tirado, ahí sí estaría arrojado, porque en el apuro del robo es lo primero que habrían hecho, o bien se lo habrían llevado junto con el cuerpo, ¿no? Aquí no está evidentemente robado, sino como que se ha evaporado, se ha desintegrado, o si quieren, ha resucitado, volviendo a la vida en una naturaleza transfigurada. Y esto último es lo que dice Juan que él creyó. Creyó lo que había dicho Jesús muchas veces y que luego les va a repetir justamente echándole en cara que no le habían creído, como dice San Lucas en el capítulo 24, en una de las apariciones a los apóstoles, ¿no? Que dice, les abrió las inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo, el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Como esto lo había dicho muchas veces Juan en este momento, es lo que recuerda y entonces lo que cae en la cuenta de esa verdad que él dice, hasta ese momento no había entendido eso. Vamos pues a hablar ahora de este testigo mudo, pero que habla tan fuerte y tan claro en el lenguaje de la ciencia. La síndone es un paño amplio de 4,36 metros de largo por 1,13 de ancho. A lo largo del mismo se ve la impronta de un hombre de frente y dorso, unidas ambas imágenes por la cabeza. La sábana, lo que podemos observar a primera vista y a los primeros estudios, ha sido en primer lugar usada como mortaja de un cadáver que ha estado en contacto directo con ella, porque hay marcas directas de sangre y sudor. Segundo lugar, por un breve lapso de tiempo ha sido esto, no superior a las 36 horas, porque no hay marcas de corrupción ni ha desaparecido la rigidez cadavérica, que después de ese tiempo desaparece y tendría que estar flácida y no está así. En tercer lugar, que en el momento de dejar la impronta parece haber estado en suspensión en el aire, porque los músculos de los glúteos no están achatados como sería de esperar por el peso del cuerpo. Y en cuarto lugar, la sangre y el sudor provienen de contacto directo, pero de la imagen propiamente del cuerpo, la ciencia no ha sido capaz de determinar hasta el momento cómo se produjo, solo conjeturas que no puede demostrar porque no se puede hasta el momento realizar algo parecido, ni siquiera en condiciones óptimas de laboratorio, ¿no? Ningún experimento de los cientos y miles que se han hecho para probar las distintas teorías ha logrado reproducir ni siquiera algo parecido. Sobre la identificación del hombre de la síndone con el hombre del que nos hablan los evangelios, es decir, con nuestro Señor Jesucristo, voy a decir algo solamente al final, pero no es el intento de esta conferencia breve y centrada en la mera lectura de la síndone, zanjar esta cuestión que es estrictamente científica. Sí puedo decir a título personal, y para que se entienda quizá muchas expresiones mías a lo largo de la charla, que no albergo absolutamente ninguna duda sobre esa identidad. Pero a esa conclusión debe llegar cada uno, pues no es objeto directo de nuestra fe. Yo considero, y así lo digo para aquel a quien le pueda servir, que estamos nosotros ante, como ha sido llamado, con una expresión muy acertada, un quinto evangelio. Concretamente el evangelio, un evangelio de la pasión, redactado el mismo día en que ella tuvo lugar. Solamente que este relato no fue escrito con tinta, si tomamos esta expresión que usa San Pablo en la segunda carta a los Corintios, sino, para usar palabras de San Pedro en su primera carta, con la preciosa sangre de Cristo. La sábana santa es, dijo el gran estudioso Monseñor Giulio Ricci, con quien pude hacer un curso pocos años antes de su muerte, en el año 85 en Roma, él era el encargado del Centro de Sindonología.
Citando a otro autor, dice él, es la más estupenda página sanguinoescrita, o sea, escrito con sangre, por el contacto con el cuerpo divino de Jesús, en la cual está esculpido un testamento, el autorrelato fiel y dinámico de la pasión y muerte de Cristo. Ella representa para la cristiandad la auténtica ageropita, esta es una palabra griega que quiere decir imagen que no ha sido hecha con mano humana, ¿no? La auténtica ageropita de la redención. No voy a detenerme en la historia de la síndone, que es un tema largo y apasionante y por lo tanto es para otra conversación. Baste saber que se han podido reconstruir los principales puntos por los que pasó hasta llegar a su lugar de residencia actual, que es Turín. Se tienen datos de que estuvo ciertamente en Edesa en torno al siglo VII, en Constantinopla entre el X y el XIII, luego en Francia, en Lirí, a mediados del siglo XIV, en Chambéry en la mitad del siglo XV y desde 1578 en Turín. Esto con documentos escritos. Después con otro tipo de documentos, por ejemplo, los estudios de polen de la síndone, hechos por Max Frey hace muchísimas décadas atrás, un criminólogo suizo que se especializaba en ese tema. Luego, por algunos profesores judíos, de las flores que también algunos han dicho encontrar allí en la síndone. Digamos, con esos estudios además también hay elementos para introducir en ese itinerario también la presencia en Palestina en el siglo I, etc., ¿no? En esta última ciudad que mencioné, Turín, está porque los herederos de la Casa de Saboya, los duques de Saboya, que era su poseedora en aquel entonces, la trasladó desde Chambéry, que también eran posesiones suyas, a Turín para cortar la peregrinación de San Carlos Borromeo, quien había hecho voto de venerarla si Dios concedía la gracia de frenar la peste famosa que hubo en aquel tiempo. En esa ocasión se hizo también la primera ostensión pública en un estrado levantado en Piazza Castello. Desde entonces la Casa de Saboya acostumbró a hacer ostensiones públicas de la reliquia en conmemoraciones eclesiásticas importantes o en acontecimientos ilustres de la familia ducal, por ejemplo, las bodas de algunos de sus herederos. No nos tiene que extrañar el silencio que pesa sobre la síndone en los evangelios, fuera de lo que menciona esos textos que leí al principio. No se dice nada en los Hechos de los Apóstoles, no dicen nada tampoco las cartas de los apóstoles. No nos tiene que extrañar esto porque la ostensión del lienzo en los primeros tiempos podría haber causado un revuelo contraproducente y lo hubiera puesto en serio peligro de destrucción, porque estaban vigentes entre los judíos todos los prejuicios de la impureza legal, de todo lo que ha estado en contacto con un muerto. Pesaba además sobre los apóstoles, como nos dice San Mateo en su Evangelio, la calumnia de que ellos habían violado el sepulcro y robado el cuerpo, para lo cual la afirmación de que ellos poseían la síndone hubiera jugado en contra. Era como decir, tenemos la prueba con la cual nos pueden incriminar. Y sin duda hubiera causado el intento de destrucción de esta reliquia sin par por parte de los enemigos de Cristo. Imaginemos que los que no dudaron en matar al Señor no se iban a detener frente a la sábana mortuoria, sobre todo si se les decía que ésta tenía una imagen que realmente los acusaba con solo verla. No me explayo más en la parte histórica para ir a lo que nos interesa hoy, como digo, que es ver qué es lo que nos dice la Santa Síndone ante una simple observación, para que después podamos aprovechar más nuestra veneración de la réplica que aquí tenemos. El interés científico de la síndone está ligado a las vicisitudes históricas que tuvieron lugar con ocasión de la ostensión de 1898. Ya les dije entonces que a partir de que la síndone llega a Turín, comienza periódicamente entonces a hacerse esas ostensiones en celebraciones particulares o de la iglesia o de la Casa de Saboya. Pues bien, en 1898 hubo una de esas ostensiones y para
esta que se celebró entre el 25 de mayo y el 2 de junio, habiendo ya comenzado a difundirse la fotografía inventada por Nipse en 1826 y luego perfeccionada por Daguerre en 1839, el abogado turinés Secondo Pia obtuvo los permisos para realizar la primera fotografía autorizada. Y digo autorizada porque en realidad las placas de Pia no fueron las primeras, fueron precedidas durante esos mismos días de la ostensión por pequeñas fotografías tomadas por los sacerdotes Natale Noguier y Gian Maria Sanna Solaro, así como por las del teniente Saverio Fino, que era el responsable de la seguridad de la catedral durante la ostensión. Pero ninguna de estas evidentemente tenía la perfección que va a obtener Secondo Pia, que era un aficionado, pero que había especializado bastante ya la técnica de sus fotografías. Secondo Pia esperaba realizar el proceso normal de una fotografía, que es, hoy en día con la fotografía digital, esto casi ya no lo sabemos, entonces esto que antes no había que decirlo, hoy hay que recordarlo, se graba sobre una placa una imagen invertida en posición y color, invertida respecto al original, la cual, después de un proceso químico, vuelve a invertirse imprimiendo en papel una copia exacta del original, ¿no? Ese paso intermedio se llama negativo, es el negativo que invierte los colores y posiciones, dando a menudo una imagen ininteligible y confusa. Quien todavía tiene guardado en su casa los negativos que se utilizaban antes en la fotografía, sabrá que mirando los negativos tiene que adivinar qué es lo que hay ahí, más que nada, ¿no? Porque la inversión es doble, es color, pero también, derecha, izquierda y todo lo demás. Y por lo tanto a veces no se entiende bien, ¿no? Y esto entonces es lo que esperaría encontrarse Secondo Pia cuando revela la placa en su laboratorio, obteniendo lo que él estaba haciendo era el negativo fotográfico, o sea, lo del medio, el paso intermedio. Después tenía que volver a hacer todo otro proceso para pasarla a papel y tener entonces una copia exacta, solo que en escala, de la que había fotografiado en la ostensión. Pero para su sorpresa no encontró lo que suponía, sino que por el contrario encontró una imagen que es comprensible, armoniosa, cargada de belleza y además totalmente inteligible. El resultado obtenido mostraba entonces que lo que nosotros llamamos el positivo de la síndrome, es decir, la tela estaba expuesta, es en realidad un negativo natural. La naturaleza misteriosamente, o mejor, que es lo exacto, su autor milagrosamente ha hecho esta fotografía, de la cual nuestra reliquia en tela es en realidad un negativo natural. De ahí que el negativo fotográfico de Pia, también el de Noguiera, el de Sanna o el de Fino, nos devuelvan la misma realidad del modelo usado para esta fotografía divina. Nos entrega la verdadera figura que estuvo en contacto con la síndone. En otras palabras, intentando un negativo fotográfico, descubrió que el negativo era en realidad la misma tela de la síndone. Como vemos en esta comparación, la tela se corresponde a los negativos fotográficos y el negativo fotográfico de Pia se corresponde con la imagen original. Vamos ahora entonces a algunos de los resultados de las investigaciones efectuadas sobre la síndrome y particularmente, que es la que vamos a ver más en detalle, lo que nos puede decir la medicina forense. Comencemos con el tejido. Según la estudiosa Emanuela Marinelli, la síndone se hiló a mano con la llamada torcedura Z, difundida en el área sirio-palestina en el siglo I después de Cristo. La trama del tejido, que se conoce como espina de pescado por su forma, nos lleva a un telar de pedal rudimentario porque presenta saltos y errores en su composición. El tejido de espina de pescado es de origen mesopotámico o sirio. Siria se llamaba a toda la región que hoy en día es Siria, el Líbano,
y el actual Israel y Palestina. Todo eso era llamada Siria en aquel tiempo. Era la provincia, de hecho, la provincia romana de la Siria, ¿no? En los hallazgos de tejidos judíos en Masada, Masada está junto al Mar Muerto, es esa famosa fortaleza donde se dio la última resistencia judía y se terminaron suicidando todos antes que entregarse a los soldados romanos que la estaban ya por asaltar. En los hallazgos de tejidos judíos en Masada, sur de Israel, hay documentos de un tipo especial de ribete igual al que tenemos en la Sábana Santa. Y esto nos remonta al periodo que va del 40 a.C., que es cuando llegan a Masada para encerrarse allí y hacer la última resistencia judía, hasta el 74 después de Cristo, que es cuando Masada cae ya definitivamente, ¿no? En la Sábana Santa también hay un cosido longitudinal idéntico al que tenemos en fragmentos de tejido procedente de los citados hallazgos de Masada. Por lo tanto, la técnica de fabricación y tipología del tejido responden a la época de Cristo y al lugar donde él murió. Es esa región y ese tiempo. En la síndone, para poder ahora entender las imágenes, tenemos que tener presente que vemos 4 tipos distintos de manchas o marcas. En primer lugar, tenemos quemaduras producidas durante un incendio que tuvo lugar en la Santa Capilla del castillo de Chambéry, Francia, la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532. La síndone estaba en aquel momento plegada en varias partes. Dentro de una urna se empezó a incendiar, la urna que era de plata se derritió en una punta, cayó una gota sobre un ángulo, pero como estaba plegada en varias partes, después al desplegarla es que tenemos todas esas marcas que a su vez son también simétricas, ¿no? Luego tenemos marcas que dejó el agua usada, probablemente la que se usó para apagar el incendio en esa misma ocasión. Luego tenemos manchas de sangre que son producidas por contacto directo, algunas de ellas están mezcladas con suero. Y finalmente tenemos, que es lo más llamativo, las huellas del cuerpo de un hombre de frente y revés unidos por la zona de la cabeza, cuyo origen todavía se discute y quizás se discuta siempre. Como nuestro intento entonces es leer la síndone, vamos a ir haciéndolo por partes. Primero el frente, luego el dorso y vamos a ir de arriba hacia abajo. La primera cosa entonces es identificar las distintas marcas que presenta la síndone en la parte que corresponde al frente del hombre. Como ustedes pueden ver ahí, he indicado, ¿no? Por un lado las quemaduras, que son bastante notorias, y que marcan la figura del hombre. Providencialmente no fue tocado prácticamente en nada, no se ha perdido nada del hombre. En segundo lugar, también se pueden ver las marcas del agua, ¿no? Las marcas de sangre, particularmente he indicado ahí las más notorias, que es la del costado, la de la muñeca y la de los pies, y luego la impronta general del hombre, ¿no? Del hombre de la síndone. Comencemos con el rostro. Ahí lo vemos. Cuando hablo de positivo ahora, siempre me refiero al positivo natural, es decir, me refiero a la tela, ¿no? Y el negativo es el negativo que a partir de Secondo Pía, es la primera vez que se revela, y bueno, las imágenes que nosotros vemos en negativo son mucho más perfectas que las de Pía. Casi todas son las que fueron obtenidas en la exposición de 1978, donde hubo un estudio del todo particular por un grupo muy grande de científicos, muchos científicos de la NASA también. Y ahí se obtuvieron miles de fotos de altísima definición, que son las que estamos empleando y con las que se pudieron hacer estos 2 banners que son de tamaño prácticamente natural. Tengan en cuenta que la síndone tiene 1,10 m de ancho, el banner tiene 90 centímetros de ancho y 1,90 m de alto. Y fíjense que el hombre que están viendo ahí prácticamente lo ven en proporciones naturales, por lo tanto es a la altura del hombre de la síndone, es aproximadamente lo que podemos ver ahí, 1,80 m. Bien. Algunas de las imágenes, como si los que nos interesa más, son las manchas de sangre
generalmente, salvo en algunos casos, pero se prefiere observarlas en la tela directamente porque son por contacto directo, y cuando lo que nos interesa ver más son las huellas del hombre, se ve más bien en el negativo fotográfico, ¿no? Comencemos entonces, como digo, por el rostro. Lo más llamativo del rostro son indudablemente los regueros de sangre. Aquí subrayo principalmente dos. El primero es el de la frente, que como estamos viendo el negativo fotográfico es de un 3, lo vemos con forma de 3. En la tela en directo se presenta como una épsilon, es decir, un 3 invertido, que tiene esto tiene una importancia muy grande en la historia del arte cristiano. Este 3 se trata de un reguero de sangre venosa, es una vena la que ha sido herida ahí, es sangre venosa. La sangre venosa se caracteriza por una bajada lenta, continua, y no es rectilínea sino ondulante, porque corresponde de modo anatómico perfecto la herida a la vena frontal lesionada por una espina, y parece debida, en la forma que tiene esta mancha, a una contracción espasmódica que ha provocado que la frente se arrugase por el dolor, provocando entonces justamente surcos, y la sangre ha ido lentamente subiendo el surco, llenando ese surco interno y luego volviendo a salir, y ha dejado entonces esta característica forma de 3. Esta sangre ha manado cuando el hombre todavía estaba vivo. La contracción de la frente ante la espina se comprende muy bien porque el cuero cabelludo, las sienes y la frente presentan una riquísima inervación sensitiva. Las zonas de las sienes y de la frente tienen una sensibilidad cutánea semejante a la que tiene la punta de nuestra lengua. Este rastro, como dije, en forma de 3, que en la tela está invertido, es como influyó en muchos íconos antiguos que al observar la síndone pensaban, no entendían que era una marcha de sangre, la veían de lejos, pensaban que era un caracolillo de pelo de la frente. El padre Pfeiffer, jesuita, profesor de arte cristiano en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma hace muchos años atrás, demostró con muchos estudios cómo multitud de íconos de los primeros siglos presentan este detalle, le hacen un caracolito en la frente a Cristo, que está tomado de aquí, testimoniando que se inspiraron en la síndone, lo que demuestra que estuvo expuesta por lo menos la parte de la cara plegada y mostrando la cara, como se supone, que es probablemente coincidiendo con un ícono que se conservaba y se exponía en Constantinopla, conocido como el mandilión, y que en realidad era la síndone. En cambio, el doble reguero que aparece, ¿no? Nosotros lo estamos viendo a mi derecha, ¿lo ven? A su izquierda. Ese doble reguero que aparece en la fotografía es muy diverso del otro, es un coágulo de sangre que ha brotado de una arteria y habrá bajado por eso con fuerza, precisamente en razón de la presión arterial. Recordemos que la diferencia entre sangre arterial y sangre venosa fue descubierta por Andrea Cesalpino recién en 1593 y que el estudio de la misma solo fue presentado por William Harvey en 1628. Si la síndone fuese obra de un falsificador medieval, como algunos han querido decir, no habría podido de ningún modo pintar dos regueros con estas características tan diferenciadas. Justamente la herida que corresponde a una vena está hecha como sería una herida de vena, y la que corresponde a una arteria exactamente de la misma manera, y en el lugar donde hay una arteria y una vena. Y esto no se conocía la diferencia, como digo, en el medioevo. Algunos han propuesto también que en la síndone, con fotografías de altísima calidad, se pueden observar también restos de una moneda. En 1980, el padre Francis Filas de la Loyola University de Chicago declaró que a través de medios fotográficos e informáticos y usando fotografías de la síndone tomadas por Henry en los años 30,
había identificado en la zona del ojo derecho un leptón romano. Es una pequeña moneda de 15 milímetros de diámetro, acuñada en el siglo I por Poncio Pilato, y que contiene un cayado, un litus, de astrólogo o augur de 12 milímetros desde la base al recodo. En la síndone habría hallado, dice el padre Filas, habría hallado la imagen del cayado y 4 letras mayúsculas, Ucai, de 1,5 milímetros de altura cada una, rodeando la parte exterior de dicho cayado. Filas mostró su hallazgo a Michael Marks, un experto numismático de Chicago, quien habría confirmado la existencia de estas 4 letras. Estas letras pertenecerían a la inscripción propia de esa moneda. Esa moneda llevaba escrito Tiberiu Caecaros, Tiberio César, Tiberiu Caecaros, de Tiberio César, ¿no? Y ya que Pilato solo acuñó monedas con este litus entre el 29 y el 32 después de Cristo, esta sería la fecha de datación de la síndone. Más adelante el informático Nello Valosino y el doctor Baima Bolone, 2 grandes estudiosos de la síndone, afirmaron haber encontrado también, esta vez sobre el párpado del ojo izquierdo, la imagen de otra moneda de Pilato del año 29 después de Cristo. Igualmente, aclaro que el tema de las monedas en la síndone es un tema bastante discutido entre los especialistas, no goza de la misma autoridad que todo lo que vamos a ver enseguida. Comencemos entonces ahora viendo la parte anatómica, ¿no?, de lo que nos muestra la síndone. Ante todo, el tabique nasal, este está desviado e hinchado, ha sido golpeado, probablemente con un bastón como el que usaban los escribas. De hecho, se puede ver la huella no solo en el tabique, sino en la mejilla derecha, e incluso se ve la dirección cruzada. El doctor Giudica Cordiglia, especialista en medicina forense, cree que la contunción de la nariz fue causada por un palo de unos 5 centímetros de diámetro, esgrimido vigorosamente por un agresor situado a la derecha del Señor, lo cual sería bastante lógico si ha sido así, porque los escribas usaban la mano izquierda para escribir y por lo tanto era su mano hábil, y entonces el golpe sería dado de abajo hacia arriba y justamente con la mano izquierda produciendo una herida en esta zona. El Evangelio de San Juan nos dice que en casa de Anás, uno de los esbirros dio a Jesús un golpe en el rostro. Nos dice nada más que esto. Pero la palabra griega usada por San Juan es rapisma, que significa golpe dado con un palo, o sea, con un rapis. Rapis es un bastón. También se observan heridas sobre las cejas y equimosis, o sea, manchas lívidas en los párpados. El bigote está también muy ensangrentado. Hay 2 regueritos de sangre que salen por la nariz, hay gotas de sangre bajo el labio inferior, una abolladura ligera con desviación de la punta de la nariz, ¿no? Todo esto en fotografías con rayos ultravioletas y con otro tipo de implementación fotográfica van resaltando. Nosotros vemos aquí solamente lo elemental, ¿no? La barba está también mesada, como arrancada a tirones. Nosotros sabemos por los evangelios que los soldados golpeaban a Jesús y se burlaban. Pero concretamente el mesar la barba era una de las humillaciones más dolorosas para un judío. Recordemos, por ejemplo, el episodio del 2 libro de Samuel, donde Hanún, enemigo de David, rapó la mitad de la barba a los servidores de David, como afrenta. Cuando David se enteró, les mandó que se quedaran en Jericó hasta que les creciera. Tanta era la vergüenza que producía. El Evangelio no nos dice que a Jesús lo hayan arrancado la barba, ¿no? Como digo, solamente dice que se burlaron. Pero en la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente, la del capítulo 50 de Isaías, dice el siervo sufriente: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba.
En el costado derecho del hombre de la síndone, izquierdo en la tela, aparece clara una herida oval de 4,4 centímetros de larga por 1,4 centímetros de ancha. Esta herida ha sido causada por un instrumento de punta con 2 aletas laterales cortantes, ¿no?, que corresponden a la punta de una lanza romana, como esta que nosotros podemos ver aquí, ¿no? De ahí la forma elíptica de la herida. La sangre ha fluido hacia abajo y hacia la espalda después, indicando con este segundo reguero cuando el cuerpo fue colocado en posición horizontal. Eso lo vamos a ver en la imagen dorsal. Todas las autoridades médicas que han estudiado esta herida están de acuerdo en que esta herida fue realizada después de muerto, juzgando la escasa cantidad de sangre emitida, la separación entre el coágulo y el líquido seroso, la carencia de hinchazón y el color y viscosidad de la sangre. La sangre de esta colada es por tanto claramente postmortal, densa, oscura, y se deslizó por su propio peso, no por impulso del corazón, que ya estaba detenido en ese momento, ¿no? Había cesado con la muerte. Los grumos de sangre aparecen como aureolados por líquido seroso. El doctor Pierre Barbet, que fue el primero quizá que estudió la anatomía de la síndone, dice sobre esta parte: la sangre proviene naturalmente del corazón y no puede venir en tal cantidad más que de allí. Sin embargo, son después diversas las hipótesis para determinar el origen de esta sangre y líquido seroso. Algunos, por ejemplo el mismo Barbet, dice que es fluido pericardial, otros que es fluido de la cavidad pleural, otros que es fluido seroso acompañado de sangre de la cavidad pleural. Eso es secundario para lo nuestro. Continúa el doctor Barbet. La lanza se introdujo por el quinto espacio intercostal, deslizándose por encima de la sexta costilla, atravesó la pleura y el pulmón y alcanzó la aurícula derecha del corazón. De ahí la abundante sangre y suero que salió de la herida, porque la aurícula derecha está siempre en los cadáveres recientes rellena de sangre líquida. El hombre de la síndone presenta, si seguimos nuestro recorrido, también la herida de la mano izquierda en la muñeca, no en la palma de la mano como se representaba tradicionalmente a Jesús crucificado. Hoy en día muchas imágenes representan la herida en la muñeca, pero es a raíz justamente de que se empiezan a conocer las fotografías de la síndone, ¿no? Si hubiesen clavado al hombre de la síndone por la palma de las manos, probablemente se hubiera desgarrado la piel de ellas y el cuerpo hubiera caído al suelo. Según se observa en la síndone y tras los experimentos del doctor Barbet, podemos afirmar que el clavo que fijó los brazos, atravesó la muñeca por el espacio de Destot, ¿no? El clavo que más o menos es un clavo hecho tal cual, una reproducción exacta de los clavos usados en las crucifixiones romanas, ¿no? Dice el doctor Barbet: si se intenta fijar el clavo más abajo, no lo perfora, sino que resbala, ya sea hacia arriba para entrar por el espacio de Destot o bien hacia la palma donde se pierde. Y entonces no puede sostener el peso de un cuerpo sin desgarrarse. Este sitio, en cambio, el llamado por él espacio de Destot, en la mano de un hombre normal se encuentra en todos los casos a unos 8 centímetros de la cabeza del tercer metacarpiano. Es la misma distancia que he medido en la síndone, escribía Barbet. Existe pues un paso anatómico performado y normal, camino natural por donde el clavo pasa fácilmente y donde es mantenido muy sólidamente por los huesos del carpo y el ligamento anular anterior, sobre cuyo extremo superior se apoya. Este ligamento anular es tan fuerte que puede sostener sin rasgarse hasta 200 kilos de peso. Continúa Barbet diciendo en otro lugar: la efusión de sangre debió ser moderada, casi únicamente venosa. El clavo no encuentra ninguna arteria importante allí. Barbet también destaca por sus experiencias que al atravesar con un clavo el espacio de Destot, estando la palma hacia arriba, el pulgar se flexiona bruscamente, colocándose atravesado en la dirección en contraposición con los demás dedos.
por contracción de los músculos tenarios, mientras que los otros dedos se flexionaban solo ligeramente, debido quizá a la excitación mecánica de los tendones musculares flexores mayores. Y aquí, dice él, porque en la síndone las dos manos vistas por el dorso no presentan más que 4 dedos. Los pulgares se hallan bajo las palmas. En cuanto a los 2 regueros en ángulo, se deben a que el crucificado, para facilitar su respiración, es decir, para evitar la asfixia, tuvo que adoptar 2 posiciones en la cruz. Una de desplome, posición baja, pendiendo solo de los clavos, y otra de erección, posición alta, apoyándose sobre los pies. Cada uno de los regueros corresponde a una posición del crucificado, mientras que la sangre siempre baja perpendicular a la tierra por la fuerza de gravedad. El crucificado tenía que hacer esfuerzos inauditos para levantar su cuerpo pendiente de los brazos, apoyándose sobre el clavo que sujetaba los pies al estipes. Estipes es el nombre del madero vertical, patibulum del horizontal. Por la dirección de los regueros de las muñecas y antebrazos podemos reconstruir las 2 posiciones y el movimiento del crucificado de la síndone. En medio de tan atroces tormentos le llegaría la muerte. Agotadas sus fuerzas físicas, llegó un momento en que ya no pudo el crucificado erguirse sobre sus pies y quedó en una posición de desplome, pendiente solo de las muñecas. En esta postura se presentaba inmediatamente la asfixia y con ella la muerte. Esta es la teoría, porque en el caso de Cristo nosotros sabemos que la muerte, a Cristo concretamente, le adviene estando de pie, apoyado sobre los pies y erguido, porque Cristo, dando un grito, expiró, dice el Evangelio. Por lo tanto, para eso Cristo tenía que llenar los pulmones, para eso tenía que pararse y levantarse. Fue la última palabra, fue ese grito que da Cristo, y eso, como ningún crucificado moría así, sino que cuando ya exhaustos no podían levantarse más, entonces empezaban a asfixiarse y se daba finalmente el paro cardiorrespiratorio. Por eso es que el centurión, que nunca había visto morir un crucificado de esa manera, dice cuando ve eso, este verdaderamente era Hijo de Dios. Porque si Cristo podía hacer eso, entonces podía seguir respirando y la muerte podía llegar más adelante. ¿Por qué moría en ese momento? Porque Cristo había dicho: a mí nadie me quita la vida. Yo la doy cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Los verdugos, cuando querían acabar rápidamente con el crucificado, por este motivo, por la forma en que estaban y la forma en que necesitaban moverse para respirar, les quebraban las piernas. Esto se llama crurifragium, con lo cual, ya no pudiendo apoyarse sobre el clavo de los pies o sobre las ataduras si estaban atados, no podían erguirse para expeler el aire inhalado y así se moría rápidamente. Es lo que hacen con los otros 2 ladrones. Con Cristo no lo hacen porque cuando lo van a hacer ven que está muerto, y por eso solamente para cerciorarse de que esté realmente muerto, es que lo alancean. También en los brazos se observan 2 regueros que se entrecruzan trazando diversos surcos. Esto es lo mismo, nos muestran las posiciones del crucificado, ¿no? Más abajo vemos las rodillas. Dice el doctor Giudica Cordiglia: la rodilla derecha, además de parecer más contusa, presenta numerosas escoriaciones de tamaño y formas diferentes, más o menos marcadas, con bordes desgarrados sobre la región rotular, añade Barbet. Un poco más arriba y hacia el exterior hay 2 llagas de forma redondeada de unos 2 centímetros de diámetro, situadas una encima de la otra. La rodilla izquierda, también contusionada, no presenta más que escoriaciones diversamente dispuestas, de tamaño y forma diferentes, pero mucho menos marcadas y numerosas. Estas lesiones, por su dirección y ubicación, nos indican cómo han podido ser producidas. Acusan la caída sobre un terreno no uniforme, sino cubierto de piedras desiguales. Confirma esta suposición la tierra que se ha encontrado mezclada con la sangre en las escoriaciones de la nariz y en su rodilla izquierda,
como si el ajusticiado, al caer, no hubiera podido resguardarse con las manos, porque las llevaba atadas al patíbulum, ¿no? El padre Manuel Solé, en su libro La sábana santa, autenticidad y trascendencia, dice: causa escalofríos de horror pensar en estas repetidas caídas. Un hombre con unos 50 kilos de peso a la espalda y los brazos atados de modo que no pudiera servirse de las manos para amortiguar el golpe. Su cabeza iría a dar fuertemente contra el suelo. Varias de las heridas detectadas en el rostro del hombre de la síndone, por su profundidad, suponen los autores que se las causó en estas caídas. Y no olvidemos que aquella cabeza llevaba encasquetado un yelmo de espinas que se le clavarían profundamente al dar contra el suelo, y que el mismo patíbulo atado a la espalda se correría al caer hacia la cabeza, golpeando las espinas de la nuca, que por esto aparece tan terriblemente maltratada. En la zona de las piernas se observan también como unas líneas, probablemente corresponden a las sogas con las que el reo iba atado a los otros condenados durante el camino a la cruz, ¿no? Y quizá una de ellas a uno de los extremos del patíbulo, la otra al otro reo. La localización de la llaga del pie derecho es patente en la síndone. En la impronta dorsal, que veremos más adelante, aparecen los pies algo cruzados, los talones separados y las puntas convergentes. El pie derecho ha marcado sobre la síndone su huella completa. Del izquierdo solo se ve el talón y la parte central. Los dedos no aparecen. Además está como encorvado sobre sí mismo, acentuando la concavidad de su planta. Esto nos indica que el pie izquierdo estuvo clavado sobre el derecho y cruzado sobre él. La planta del pie izquierdo sobre el empeine del derecho. Supone el doctor Barbet que al hombre de la síndone le clavaron los pies directamente sobre el estipes, el madero vertical, el izquierdo cruzado sobre el derecho con un solo clavo por el segundo espacio intermetatarsiano. La rodilla izquierda habría quedado entonces doblada sobre la derecha, la hemorragia que produciría la entrada del clavo por ahí no es mortal y la sangre venosa debió chorrear principalmente después de que fuera retirado el clavo. Esto explica el gran flujo de sangre hacia el talón una vez desclavado de la cruz el hombre de la síndone colocado en horizontal. Y en el sepulcro, a causa de la rigidez cadavérica, la pierna izquierda habría mantenido prácticamente la posición de la cruz, por eso aparece en la síndone algo más corta que la derecha. Pasemos ahora a la imagen dorsal. De vuelta ante todo, identifiquemos las distintas marcas como hicimos en la parte frontal, ¿no? Las marcas de sangre directa, las de agua, las del fuego y la impronta central, que es lo más importante. Ante todo la nuca, ¿no? En la y la corona de espinas que suponemos que ha causado esas heridas. En ella, en la nuca, se observan nítidamente las huellas dejadas por una suerte de casquete de espinas. Como las manchas de sangre son directas, se ven mejor en la impresión directa de la síndone. No olvidemos que las huellas de sangre son por contacto directo. En la parte de la nuca observamos múltiples lesiones provocadas por objetos punzantes a nivel del cuero cabelludo. Estas, por su gran número, le produjeron una hemorragia múltiple y un agudísimo dolor. Estas lesiones fueron causadas por una especie de casco de espinas o púas. La parte occipital se presenta fuertemente castigada, como si la corona de espinas hubiera sido continuamente frotada y apretada contra la cabeza. Si aceptamos que el hombre de la síndone fue Jesucristo, esto se explicaría porque llevó la corona durante el camino del Calvario, con el patíbulum golpeando contra ella, y también en la cruz. Por otro lado, si no hubiera llevado la corona durante el camino del Calvario y en la cruz, las caídas y la continua fricción contra el patíbulum hubiera deformado los coágulos y no se verían como los estamos viendo ahora. De esta forma, la propia corona sirvió de protección para estos, evitando que el patíbulum los aplastara. Tampoco se hubieran formado esos coágulos tan nítidos si le hubieran quitado la corona antes de crucificarlo. Por todo esto, entonces, sabemos que este hombre llevó la corona, ¿no?, mientras cargaba el patíbulum y la tuvo mientras estuvo en la cruz.
no se la quitaron en ningún momento. El padre Manuel de Tuya dice que A. Reubeni, director del Museo Botánico Bíblico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su tiempo, años 40, 50, consideraba que los soldados usaron la especie Potherium spinosum, la hebrea sirá, que es frecuentísima en Jerusalén, muy usada por las gentes de la ciudad para alimentar el fuego de sus casas, es la que vemos nosotros en la fotografía. Esta planta tiene espinas que pueden llegar hasta 8 o 10 centímetros de largo. Es una planta flexible que sería fácil de tejer en una corona. También se han propuesto otras plantas espinosas del lugar. Emanuela Marinelli cita al doctor Rodante, quien, considerando que en las imágenes de la síndone no se ven las regiones parietotemporales, calcula que el hombre de la síndone ha recibido unas 50 lesiones de espinas. Y el doctor Lamberto Copini, director del Instituto de Anatomía de la Universidad de Bolonia, añade que si se tiene presente que en el cuero cabelludo hay 140 puntos por centímetro cuadrado sensibles al dolor, podemos hacernos una idea de lo que puede haber significado este trágico momento de la coronación. Continuamos descendiendo. La síndone nos muestra que nuestro crucificado cargó con el patíbulum atado a los brazos y colocado transversalmente sobre sus espaldas. También nos enseña que el patíbulum no iba enteramente horizontal sobre las espaldas, sino inclinado hacia abajo por el lado izquierdo. Esta posición ha hecho sopesar la existencia de alguna cuerda que sujetase el extremo izquierdo del patíbulum a la pierna correspondiente, como vimos antes. Efectivamente, ya vimos que arriba del tobillo se observan unas líneas sangrientas que suben desde la parte interior hacia el exterior, por delante y por detrás de la pierna. Las piernas habían sido duramente castigadas por la flagelación. Con el roce de esa cuerda se abrirían de nuevo las heridas causadas por la flagelación, que es anterior. También vemos que las espaldas, durante el camino hacia el suplicio con la carga del patíbulum, estaban protegidas por los vestidos de la víctima. De haber estado este madero en contacto directo con la piel, habría causado notables desgarros en los labios de las heridas, desfigurando evidentemente las trazas de los azotes en estas escoriaciones. Las señales indelebles de tal crueldad se ven en la síndone como sobre el omóplato y el hombro derecho, donde existe una amplia zona terriblemente contundida, nítida en su centro, pero con bordes que se desdibujan poco a poco en su periferia. El profesor Cordiglia describe así esta situación. Sobre el hombro derecho, región supraescapular y región acromial derecha, se observa una vasta zona escoriada y contusa, de forma casi rectangular, que se extiende algo oblicuamente de arriba abajo y de afuera adentro, de unos 10 por 9 centímetros. Otra zona de iguales características se observa en la región escapular izquierda. Un examen atento de ambas zonas nos revela que sobre ellas ha gravitado, aunque fuera a través de alguna vestidura, un instrumento rugoso de considerable peso, espesor, como de unos 14 centímetros, móvil, abrasivo, el cual ha allanado, deformado y vuelto a abrir las lesiones producidas en la flagelación, pero sin llegar a borrarlas por estar vestido, ¿no? Lacerando los labios de las heridas y produciendo otras nuevas. Este complejo traumático de contunciones y escoriaciones induce a pensar que ha sido causado por el patíbulum que el condenado sostenía transversalmente, con ambas manos sobre los hombros en su viaje al lugar del suplicio. Ahora bien, conociendo la talla del hombre de la síndone, podemos deducir que sus brazos abiertos presentarían una envergadura de 1,65 m aproximadamente, lo cual implica que aquel palo transversal pesaría unos 65 kilogramos. A cada caída del sentenciado, del tosco palo patíbulum que llevaba a la espalda del hombre, al no poder sujetarlo con las manos, le rodaría sobre la espalda, magullando la piel con su peso y con sus asperezas. La flagelación. Prácticamente toda la superficie corporal, con la excepción de los antebrazos y manos, muestran una serie de lesiones que, como apunta el doctor Baima Bolone,
no se tratan solo de equimosis superficiales, sino de aperturas hemorrágicas por debajo de la superficie cutánea, en el tejido subcutáneo o en la musculatura. Estas heridas son resultado de una terrible flagelación infligida de forma sistemática, es decir, como castigo en sí misma, o sea, no un acompañamiento, un complemento mientras iba camino a la cruz, sino algo independiente y que ha tenido lugar antes de un suplicio aún mayor, que fue luego la crucifixión, ¿no? Que también es muy importante eso, porque a un condenado por algún delito, o se le daba un castigo o se le daba el otro, ¿no? O se hacían los dos juntos, mientras iba camino a que lo crucificaran, se lo iba flagelando. El hecho de que se haga un castigo sistemático es porque nos está mostrando que aquí, aparentemente, ese castigo iba a ser el único. Después se cambia la decisión y se termina condenándolo a muerte, ¿no? Que es lo que dicen los evangelios. Las heridas están formadas por pequeños círculos de unos 12 milímetros aproximadamente, algo separados entre sí, más unidos sin embargo por una línea transversal apenas visible a simple vista, pero que se ponen de manifiesto en las imágenes con luz ultravioleta. Las heridas son semejantes a pequeñas mancuernas o pesas de gimnasia de unos 3 centímetros de longitud. Existen unas 120 de esas heridas en el tórax, en las regiones del tronco y en el principio de las extremidades. Es posible que las quemaduras causadas en la tela por el incendio que sufrió en 1532 hayan ocultado más heridas en los brazos. Por eso no es posible establecer el número exacto de golpes, entre otras cosas porque no sabemos cuántas extremidades tenía cada flagelo, pero de cualquier modo debió ser muy elevado. Parece muy probable que el flagelo tuviese 3 cuerdas. De ser así, dieron al menos 40 golpes, lo cual es significativo para establecer el contexto histórico, porque la flagelación judía estaba limitada a 39 golpes, Deuteronomio 25:3, mientras que la romana carecía de un número preciso. Por la nitidez de las huellas, todos los estudiosos coinciden en que el reo se encontraba desnudo cuando recibió este brutal castigo. Respecto a la postura que habría mantenido durante el mismo, todo indica que el hombre de la síndone debió ser atado por las manos a un objeto fijo como un pilar y golpeado estando encorvado. Además, como no hay evidencia de heridas de la flagelación en brazos y antebrazos, debió tener los brazos por encima de la cabeza en el momento de la flagelación. De hecho, la mayoría de las heridas están en el lado posterior del cuerpo, haciendo pensar que el reo estaba atado de tal modo que la parte frontal de su cuerpo permanecía junto a una columna o muro, ¿no? Por la dirección de los golpes se calcula que los flageladores fueron 2, uno a cada lado del reo. El instrumento utilizado fue un flagrum taxilatum, ¿no? Del cual tenemos aquí una réplica que es como para asustarnos, ¿no? Después los pueden ver en la exposición, ¿no? En cuyas puntas tenían bolas de plomo alargadas, unidas por una estrechez entre ellas. Otras veces eran los tali o astrágalos de carnero. Algunos, de hecho, a este instrumento lo llamaban escorpión, ¿no? Porque entra en la carne y arranca pedazos como si fuera un sacabocados. A la mitad del cuerpo vemos una colada, es decir, una gran mancha de sangre que ha corrido, pues una colada, ¿no? Porque de la llaga del costado salieron 2 coladas distintas, una más abundante vertical que hemos visto en el costado derecho del pecho en la imagen frontal. Esta fue formada mientras el cuerpo estaba erecto y pendiente de la cruz, a raíz de la lanzada. Otra colada se observa en la imagen dorsal del lienzo en la base del tórax. Es un importante reguero transversal de coágulos, bastante ancho como un cinturón, ¿no? Transversal, sobre el borde derecho del tronco, que se divide luego en varios regueritos hasta alcanzar el borde izquierdo. Se trata de una colada de sangre, como lo delata el color rojizo de la misma vista a la luz del día.
y su origen es claro. Mientras estuvo el cuerpo erecto sobre la cruz, se vació por la herida del costado la aurícula derecha y la vena cava superior que en ella desemboca. Pero al poner el cuerpo en posición supina, pudo irse vaciando por la misma aurícula la vena cava inferior que había quedado completamente llena de sangre sobre la cruz. Resbalando pues esta sangre de la herida transversalmente por el costado derecho hasta la espalda, formó allí esos regueritos de coágulos. Y finalmente la planta de los pies. Vemos en la imagen la planta derecha del pie bien marcada. La izquierda se ve apenas porque está arriba de esta. Ambas con un solo clavo, como dije antes. Y podemos observar también unas líneas más opacas, bien visibles en el negativo, en el talón del pie izquierdo. Son probablemente las marcas de los dedos, según algunos autores, de los que cargaron el cuerpo hasta la síndone, donde ellos apoyaron los dedos, sacaron la sangre y por eso se ve así. El doctor Heller ha deducido a partir del hecho de haber encontrado lodo en los talones despellejados que el reo fue al suplicio descalzo. En general, las manchas de sangre, el análisis de estas manchas de sangre que hemos visto por todas partes en el cuerpo, ¿no? Estas manchas de sangre es sangre real, ¿no? Y están en la tela por contacto directo. El cuerpo, al desaparecer de la síndone que lo envolvía, dejó la sangre quedó ahí. Son notablemente nítidas las marcas, lo que nos permite sostener que el cuerpo no fue arrancado del lienzo porque no están deformadas. Por otra parte, hay manchas de sangre y de sudor, pero no hay elementos de corrupción, por lo que el cuerpo, ya lo he dicho, dejó de estar en contacto con la sábana antes del momento en que naturalmente comienza la descomposición. Por tanto, no estuvo allí más de 30 horas y un poco más. Afirma Emanuela Marinelli, el primer dato absolutamente cierto, demostrado por estudios diferentes e independientes, es pues que el revestimiento rojo de los hilos de lino, en correspondencia con las heridas, es sangre humana del tipo AB. Este resultado ha sido confirmado por diversas investigaciones científicas, del mismo modo que los test realizados han demostrado la ausencia de colorantes. En correspondencia de la zona de los pies se ha encontrado un glóbulo rojo y algunas células epidérmicas humanas. La sangre contiene ADN humano masculino. La elevada cantidad de bilirrubina encontrada en la sangre indica que se trataba de una persona fuertemente traumatizada antes de la muerte. Además, en numerosos pliegues hay evidentes componentes hemáticos típicos de las distintas fases de la coagulación, la costra y el exudado seroso. Es pues evidente que estas huellas se formaron por contacto directo del lino con un cadáver. Los halos de suero son invisibles a la simple luz, pero aparecen si se les aplica luz ultravioleta. La sangre coagulada sobre la piel herida ha pasado a la tela por fibrinólisis, fenómeno que provoca una lisis parcial, es decir, una redisolución de los coágulos de sangre durante las primeras 36 horas de contacto. La impronta del cuerpo. A diferencia de la sangre, la impronta del cuerpo tiene un origen todavía indescifrado. Dice de vuelta Emanuela Marinelli. La imagen del cuerpo está impresa de manera científicamente inexplicable aún hoy. Pese a los más variados intentos experimentales llevados a cabo, las técnicas actuales más sofisticadas no permiten construir detalladamente una imagen similar a la de la síndone. Esta muestra características tridimensionales. No tiene líneas claras de demarcación y se han formado sin duda alguna tras la deposición de la sangre sobre el lino, porque bajo las manchas de sangre no está presente. El tono amarillento del lino que forma la imagen interesa solo a un estrato extremadamente superficial de las hebras del lino con que está fabricado el tejido. La imagen dorsal, en fin, no está influida por el peso del cuerpo. Se puede decir también con seguridad que la imagen no está pintada, no existe ningún pigmento orgánico o inorgánico en la tela, y el color amarillo translúcido de la imagen no es debido a ninguna sustancia de aposición, sino que está causado por la deshidratación y oxidación de las hebras más superficiales. 25 tipos distintos de disolventes, entre ellos el agua, no degradan o cancelan la imagen.
Y se puede decir también que no ha sido conseguida por quemadura. Es imposible conseguir una imagen con las mismas características químicas y físicas de la sábana santa usando, por ejemplo, un bajo relieve calentado. O sea, se pueden lograr cosas análogas, pero no lo mismo. Sobre la aparición de las huellas, por eso se han elaborado diversas teorías. Las primeras que se propusieron fueron la vaporigráfica, o sea, serían reacciones amoníacales por los ungüentos, sudor, sangre, etc. Otros afirmaron que se produjeron por efecto del agua, es decir, de la humedad del cuerpo y del sepulcro, supuesto que se den muchas causas coordinadas providencialmente. También se propuso que serían efecto de las drogas aromáticas. De todos modos, no se ha llegado a reconstruir el experimento de forma plausible en laboratorios, en condiciones óptimas. Imagínense esto que las condiciones de un sepulcro, ¿no? De más está decir que ninguna de ellas, por eso entonces, ha podido explicar nada. No explican nada, son suposiciones, ¿no? La que ha logrado resultados más parecidos, no iguales, sin embargo, como dije antes, es la que afirma que el origen de las marcas sería producido por efecto de una radiación de calor, una especie de chamuscamiento, como el observado en los cuerpos volatilizados en la explosión atómica de Hiroshima, ¿no? El problema de esta teoría es que la única causa pensable de una irradiación de calor que salga del cuerpo de un cadáver que pueda producir un fenómeno de este tipo, uniendo poder, belleza, maravilla y esplendor, parece ser la resurrección. Y esto escapa totalmente a la ciencia. Por eso aquí la ciencia se saca el sombrero y, si es honesta, debe quedarse callada. Pero la singularidad más llamativa de la imagen sindónica es su tridimensionalidad. Es tan excepcional que es única. Es única. Tridimensionalidad quiere decir que la intensidad del colorido de las imágenes es inversamente proporcional a la distancia que separaba en cada punto la tela del cadáver que ha dejado su impronta en ella. Es decir, lo que está a menos distancia es más luminoso, pero todo con una perfección exacta. Esta es entonces como un registro de los relieves volumétricos de aquel cuerpo. Por consiguiente, midiendo la intensidad de ese colorido, se puede perfectamente calcular y reproducir, como en una estatua, el relieve del cuerpo envuelto por esta tela. Ahora, esto no fue una teoría que se aplicó a la sábana, sino que fue un descubrimiento fortuito. Peter Schumacher, ingeniero electrónico estadounidense, inventor y desarrollador del analizador de imagen BP8, que se usó para decodificar las imágenes enviadas desde Marte, demostró que la síndone contiene información de las 3 dimensiones, es tridimensional. Este artefacto fue diseñado en la década de 1960 para la evaluación de los rayos X y para otros fines de imagen. Es un dispositivo analógico que convierte la densidad de la imagen, luces y sombras, en relieve vertical en luces y sombras. El tema es que aplicado a las fotografías normales da por resultado una imagen distorsionada e inexacta, porque en la fotografía la luz, el problema es que la luz que tiene lo que yo fotografío sale del foco con que lo ilumino o del flash que vuelco sobre él, no sale de adentro, por lo tanto entonces no tiene la proporción, ¿no? Y da resultados como el que ustedes están viendo en pantalla. Eso puesto en el BP8. Sin embargo, cuando se aplica a la sábana santa, el resultado es una imagen topográfica de precisión que indica las características del relieve correcto y natural de una forma humana. Esto fue presentado y explicado por vez primera en el Congreso de Albuquerque en 1977, publicada en el libro de actas de la reunión. Con su publicación, la sábana dio otra de las enormes sorpresas y una de las pruebas más importantes de su autenticidad. Por eso quiero leerles ahora el testimonio de Schumacher, o sea, del inventor del BP8 y del que descubrió esto, como digo, sin buscarlo, al menos él no lo estaba buscando. Dice así: hacia 1976 entregué e instalé una unidad del BP8 en casa del capitán Eric Jumper. Jumper y Jackson serán los que después harán todos los estudios en el año 78
en la exposición de la síndrome. Entonces, continuó el texto. Instalé una unidad en casa del capitán Eric Jumper de la Academia de la Fuerza Aérea Norteamericana. El capitán John Jackson estaba presente. Instalé el sistema y verifiqué la calibración. Entrené a Jumper y a Jackson en el funcionamiento del sistema. Lo que sucedió a continuación resultó extraordinario para mí. El resultado fue, en pocas palabras, único. Jackson colocó una imagen de la sábana de Turín sobre la mesa iluminada del sistema y enfocó la imagen con la cámara de video. Cuando se activó la pantalla display isométrico del dispositivo pseudo tridimensional, apareció en el monitor una verdadera imagen tridimensional. Al menos había muchos rasgos de estructura realmente tridimensional. La nariz tomó relieve, las facciones del rostro aparecían adecuadamente perfiladas, las formas del cuerpo, brazos, piernas y pecho correspondían a la forma humana básica. Este resultado del BP8 no se ha obtenido nunca, esto es de Schumacher, no se ha obtenido nunca con ninguna otra imagen que yo haya estudiado, ni tampoco he oído que le haya sucedido a alguien en estudios hechos por otros. Nunca había oído hablar de la sábana de Turín antes de ese momento. No tenía ninguna idea de lo que estaba viendo. Sin embargo, los resultados eran distintos de todo lo que yo había procesado mediante el analizador BP8 antes y desde ese momento. Solamente con la sábana de Turín se han obtenido tales resultados al efectuar su estudio con el analizador isométrico de imagen BP8. Hasta aquí Schumacher. Aquí observamos imágenes tridimensionales de la síndrome ya más purificadas, son posteriores, ¿no? Y todo lo que esta nos permite, ¿no?, ver el proceso para reconstruir un rostro. Para cerrar, dije al comienzo que al margen de mis convicciones personales, algunos estudiosos y científicos han tratado de encarar la pregunta insoslayable sobre la sábana santa. ¿Es Jesús el hombre que se ve en ella? Voy a hacer alusión a solamente una de todas estas disciplinas que ha encarado el tema, y que es la del cálculo estadístico. Este va comparando qué posibilidades hay de que este hombre no sea Jesús, ¿no? El primero que hizo esto fue el ingeniero Paul de Gell en 1972 y partió solamente de 7 coincidencias, eligió 7 nada más, que es muy poquito, ¿no?, justamente para que el resultado fuera más bien desfavorable. No lo hizo a propósito, sino para ser bien objetivo, para que no se lo acusara de que estaba buscando coincidencias, ¿no? Eligió solamente 7 cosas, 7 elementos, ¿no?, y exageró en todos ellos bastante, muchísimo en algunos casos, las posibilidades de que hubiera muchas personas que le hubiera pasado lo mismo, ¿no? Y fue sumando después. Entonces, este es el cálculo que hizo él. Suponiendo que 1 de cada 3 crucificados haya tenido un rico lienzo por mortaja y una sepultura honorífica con aromas, lo que ya es un despropósito, porque la inmensa mayoría de los crucificados eran delincuentes comunes y pobres, ¿no? La proporción en este caso de que este hombre sea Jesús es solamente 1 entre 3, ¿no? 2. Suponiendo que 1 de cada 20 crucificados haya permanecido poco tiempo en su mortaja sin dejar señales de descomposición del cuerpo, o sea que solo haya estado en ella 36 horas, ¿no? 3. Suponiendo que 1 de cada 50 haya sido separado de la tela con una técnica misteriosa, dejando completamente intactas y nítidas las marcas de las heridas reblandecidas y pegadas a la sábana. 4. Suponiendo que 1 de cada 1000 crucificados haya sido coronado de espinas, lo cual es muy generoso porque de hecho no conocemos ningún otro caso fuera del de Jesús. 5. Suponiendo que 1 de cada 5 haya sido lanceado en el costado después de morir sin quebrarle ningún hueso, contra el uso que era precisamente romper las piernas. 6. Suponiendo que 1 de cada 10 haya sido enterrado con sumo cuidado, con cariño y a la vez con mucha prisa, esa mezcla, ¿no?, lo cual resulta extraño en los enterramientos judíos en los que se solía lavar, rasurar, perfumar los cadáveres con mucha atención y parsimonia.
Aquí justamente no vemos nada de eso. Mucho cariño, pero al mismo tiempo no se lo limpia, no se lo lava, porque había un apuro, que era que comenzaba la Pascua y no se podía hacer nada. Y finalmente, suponiendo que uno de cada 10.000 crucificados, después de pasar por el terrible suplicio de la cruz, presente una expresión tan serena y noble, lo cual también es una generosidad, uno de cada 10.000 en realidad, fuera de este caso, no se conoce ninguno, nada. Suponiendo solamente estos 7 elementos y estas posibilidades, el cálculo es 1 sobre 3, por 1 sobre 20, por 1 sobre 50, por 1 sobre 1000, por 1 sobre 5, por 1 sobre 10, por 1 sobre 10.000, cuyo resultado es 1 sobre 150.000 millones. La posibilidad de que el hombre de la sábana no sea Jesús es 1 entre 150.000 millones, o sea, casi 0. A ver si nos entendemos. Lo que queremos decir es que para que hubiese una sola posibilidad de que este hombre no fuese Cristo, sino otra persona, deberían haber sido crucificados 150.000 millones de personas en aquellos 10 años o en todo el periodo en que se utilizó este suplicio en esta zona. Esto implicaría, para que tengan una idea, crucificar a 475 personas por segundo. Téngase en cuenta que si fuese cierto lo que dice Flavio Josefo, que exagera todo a favor de los judíos en este punto, el cual dice que durante el sitio de Jerusalén, que duró 139 días, se crucificaron unos 500 judíos por día, lo cual se sabe que es falso, ¿no? Que no fueron tantos, ¿no? Pero si fuera cierto lo que dice él, el resultado sería que, si esto lo extendemos a todo el periodo romano, si durante todos los años que tuvo Roma realizando esto en Palestina o aplicando este suplicio, hubiera hecho esto de forma constante, no se habrían crucificado en Judea más de 75.000. Y eso que está exagerando Flavio Josefo. Y acá estamos hablando de 150.000 millones. Por otra parte, el mismo de Gell añade que él se ha limitado a unos pocos puntos de coincidencia, reduciendo al mínimo la valoración favorable al resultado obtenido. De hecho, el padre Carreño realizó el cálculo añadiendo otros puntos más de coincidencia: la flagelación sistemática anterior a la sentencia, las heridas de las rodillas en las caídas, el porrazo que le rompió la nariz, el sudor de sangre, etc. Y el cálculo de él da la posibilidad de que es 1 sobre 5.000 trillones. Los resultados hablan solos. Nadie está obligado a aceptar que el hombre de la síndrome sea Jesús. Pero si no lo acepta, no puede decir que lo hace apoyado en la ciencia. Solo puede hacerlo dejando de lado la ciencia, lo que hoy en día no resulta nada extraño. Juan Pablo II, siendo todavía cardenal, veneró la síndone camino del cónclave, que coincidió con la ostensión de 1978, y afirmó en aquella oportunidad: personalmente soy un devoto de esta reliquia desde hace muchos años, desde cuando era un seminarista. Entonces pude leer un libro que hablaba de la síndone. En Polonia no tenemos mucha facilidad ni posibilidad de venir a Turín a venerar la síndone, estaba bajo el comunismo en ese momento. Pero si tuviéramos un poco de libertad, creo que seríamos miles los polacos que vendríamos a venerarla, porque la síndone es un testimonio que habla en su silencio de una forma maravillosa. Finalmente he tenido la gracia de lograr ver lo que había leído en el libro, y de esta visita he quedado muy impresionado. 2 años más tarde volvía como pontífice durante su peregrinación a Turín el 13 de abril de 1980, y allí hablaba con cariño de la ciudad, la llama él, la ciudad que custodia una reliquia insólita y misteriosa como la Santa Síndone, singular testigo, si aceptamos los argumentos de tantos científicos, de la Pascua. Testigo mudo, pero al mismo tiempo sorprendentemente elocuente. Una semana después, en audiencia general, el 20 de abril, en Roma, definió la Santa Síndone como la reliquia más espléndida de la pasión y de la resurrección. Por eso, permítame terminar con las palabras que dijo el mismo San Juan Pablo II
mucho más adelante, ya el 24 de mayo de 1998, asistiendo nuevamente a una ostensión en la Catedral de Turín. Dice lo siguiente, entre otras cosas: la sábana santa, imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible, es un reto a la inteligencia, es espejo del Evangelio. Si se reflexiona sobre este lienzo sagrado, no se puede prescindir de la consideración de que la imagen presente en él tiene una relación tan profunda con cuanto narran los evangelios sobre la pasión y muerte de Jesús, que todo hombre sensible se siente interiormente impresionado y conmovido al contemplarlo. Ella no detiene en sí misma el corazón de la gente, sino que remite a aquel a cuyo servicio lo puso en la providencia amorosa del Padre. Por tanto, es justo alimentar la conciencia del precioso valor de esta imagen que todos ven y nadie por ahora logra explicar. Para toda persona reflexiva es motivo de consideraciones profundas que pueden llegar a comprometer su vida, la conversión incluso, la decisión por la santidad. Así, la sábana santa constituye un signo verdaderamente singular que remite a Jesús, la palabra verdadera del Padre, e invita a conformar la propia vida a la de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. La sábana santa es también imagen del amor de Dios, así como del pecado del hombre. Invita a redescubrir la causa última de la muerte redentora de Jesús. En el inconmensurable sufrimiento que documenta, el amor de aquel que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, se hace casi palpable y manifiesta sus sorprendentes dimensiones. Ante ella los creyentes no pueden menos de exclamar con toda verdad: Señor, no podías amarme más. Y darse cuenta enseguida de que el pecado es el responsable de este sufrimiento, los pecados de todo ser humano. Nada más.